¿Qué tal, apreciables radioescuchas? Mi nombre es Marta Vanessa Maldonado Guerrero, estudiante de la licenciatura en Derecho del octavo cuatrimestre de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy les estaré hablando de los sujetos de derecho internacional público. Entendemos por sujetos de derecho internacional público aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del ius standi ante los tribunales internacionales. Hasta hace poco, únicamente los estados eran sujetos del derecho internacional, pero debido a la interdependencia de los estados, al surgimiento de las organizaciones internacionales y la influencia del derecho internacional en los individuos, este concepto se ha ampliado. Y es así como, si bien el Estado continúa siendo el sujeto típico por excelencia del derecho internacional, existen otros atípicos o con capacidad de obrar limitada, como son la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, la Orden de Malta, los beligrantes, el individuo y los organismos internacionales. La Santa Sede, Ciudad del Vaticano. En 1870, con la reunificación de Italia, el papado pierde la mayoría de sus territorios, pero continúa enviando representantes diplomáticos reconocidos como nuncios e internuncios, y recibiendo representantes de los demás países. E igualmente firma tratados internacionales, llamados concordatos, como el suscrito con Colombia en 1886. El 11 de febrero de 1929 se firmó el Pacto de Letrán, ratificado el 7 de junio de 1929, que consta de 27 artículos, el cual dice en su preámbulo: teniendo en cuenta que para asegurar a la Santa Sede la independencia absoluta y visible, hace falta garantizarle una soberanía indiscutible incluso en el ámbito internacional. Se ha considerado que era necesario constituir, con modalidades particulares, la Ciudad del Vaticano, reconociendo a la Santa Sede la plena propiedad sobre esta misma ciudad, el poder exclusivo y absoluto y la jurisdicción soberana, y en su artículo segundo reconoce por parte de Italia la soberanía de la Santa Sede en el orden internacional, como atributo inherente a su naturaleza y en conformidad con su tradición y con su misión en el mundo. La Santa Sede, que a su vez viene a ser la expresión jurídica de la Iglesia Católica en el plano internacional, goza de las prerrogativas reconocidas por el derecho internacional a los estados soberanos, es decir, el derecho de la legalización activa y pasiva, que le da la facultad de enviar y recibir agentes diplomáticos. La Ciudad del Vaticano tiene solo 44 hectáreas. Su nacionalidad es funcional, temporal y provisional, puesto que solo la tienen los altos funcionarios de la Iglesia Católica que residen en ella y sus familiares, y una vez cesen en sus funciones reaparece su nacionalidad original. Sus servicios públicos, a su vez, dependen en su gran mayoría del Estado italiano, pero en el plano internacional tiene plena capacidad jurídica. La Santa Sede y la Ciudad del Vaticano constituyen una unión personal al estar ambas representadas por el Papa, de acuerdo a la Ley Fundamental Orgánica del Estado de la Ciudad del Vaticano del 7 de junio de 1929, que reza: el Sumo Pontífice soberano del Estado y de la Ciudad del Vaticano tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Mucho se ha discutido acerca de si la capacidad jurídica internacional la tiene solo la Santa Sede o la Ciudad del Vaticano, o ambas, pero dejando de lado la discusión académica, en la práctica ambas entidades ejercen funciones en ese sentido, con la aquiescencia de la mayoría de los estados, lo cual les confiere a ambas el estatus de sujetos de derecho internacional atípico. Y digo atípico, puesto que es una capacidad limitada para asuntos espirituales, de manera que no hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas, sino que ayudan a dependencias de la misma que tengan que ver con su misión o que persigan fines similares a los de la Iglesia Católica, como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, etc.,
y pertenecen a organizaciones indispensables para conservar su independencia y ejercer sus funciones, como la Unión Postal Universal, la Unión Internacional para la Protección Literaria y Artística y la Asociación Internacional de Médico, entre otras. La Orden Soberana de Malta. Es la antigua Orden de San Juan de Jerusalén que tuvo carácter religioso militar y fue creada en 1042 con el objeto de fundar el Hospital de San Juan Jerusalén. Cuando San Juan Jerusalén cayó en manos de los infieles, los caballeros de la Orden emigraron a Chipre y se convirtieron en una especie de Cruz Roja medieval, para socorrer a los expedicionarios cristianos que iban a Tierra Santa y también donde hubiese catástrofes que requiriesen la presencia de sus integrantes. Realmente no se trata de un Estado, sino de una institución religiosa cuya finalidad es la defensa de la fe católica. La Santa Sede confiere a la Orden una amplia autonomía, lo cual le permite adquirir obligaciones y exigir derechos de carácter internacional frente a 15 estados que le reconocen su capacidad jurídica internacional, entre ellos Colombia. Beligerantes o insurrectos. Los insurrectos o rebeldes son reconocidos como beligerantes cuando controlan gran parte del territorio del Estado y establecen sobre él cierta organización o ejercen un dominio efectivo. La existencia de la beligerancia envuelve la circunstancia de que se aplican a la contienda civil las normas del derecho internacional, referentes al derecho de guerra y la neutralidad, y el derecho internacional humanitario contenido en la Convención de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales. De acuerdo al Protocolo Segundo de Ginebra de 1977, que trata sobre conflictos armados no internacionales, o sea, interno, y que Colombia ratificó recientemente, se da el carácter de beligerante, sea por el mismo Estado en conflicto o por terceros estados, cuando los rebeldes reúnen las siguientes características. 1. Que el grupo sea organizado y actúe bajo la dirección de un mando responsable. 2. Que realice símbolos distintivos de manera visible, como emblemas, escudos, etc. 3. Que el grupo ejerza sobre una parte importante del territorio del Estado un control total y efectivo que permita realizar operaciones militares sostenidas y concentradas. 4. Que el grupo aplique las disposiciones del Protocolo Segundo sobre Derecho Internacional Humanitario. En cuanto a los efectos del reconocimiento, tenemos que, si es hecho por terceros estados, estos deben mantenerse neutrales ante el Estado central y el grupo beligerante. En cuanto al Estado central, este queda libre de toda responsabilidad por los actos que se cometan en la zona dominada por los rebeldes. El estatus que se le reconoce desaparece con la terminación de la guerra civil, cuando la insurrección es vencida, siendo así una subjetividad jurídica internacional temporal y si llega a controlar todo el territorio, transformándose en gobierno de facto general, siendo dicho reconocimiento de beligerancia constitutivo y, por ende, relativo. Es decir, solo produce efectos de frente al Estado que procede el reconocimiento. El individuo como sujeto de derecho internacional. Para que exista la subjetividad internacional se necesita que haya legitimidad activa para reclamar el incumplimiento del derecho y legitimación pasiva para sufrir los efectos por tal incumplimiento. En el campo del derecho internacional contemporáneo es donde se ha reconocido al individuo un pequeño grado subjetivo internacional que antes nunca había llegado a poseer. La subjetividad activa del individuo. La posibilidad de reclamar por violación de una norma ante los órganos internacionales o ante los diferentes estados es lo que determina la subjetividad o capacidad internacional activa. Actualmente, el particular no puede dirigir una reclamación directa en la esfera internacional contra un Estado autor de un hecho ilícito, ni puede llevarlo ante una jurisdicción u otro órgano internacional. En caso de que un extranjero sea víctima de una violación de su derecho internacional,
Este no puede reclamar directamente ante el Estado infractor ni ante una organización internacional, sino por intermedio del Estado del cual es su nacional, el cual le presta, si lo considera oportuno, la protección diplomática y así presenta el reclamo al Estado a favor de su nacional, mas no éste directamente. La subjetividad pasiva. Este equivale a la responsabilidad internacional del individuo por los delitos internacionales en sentido propio, para lo cual se debe estudiar el trato de la justicia internacional a la persona humana, puesto que ella constituye el sujeto pasivo del derecho internacional, lo cual se observa en el campo del derecho penal internacional, es decir, hay responsabilidad internacional de las personas por la comisión de delitos internacionales. Sin embargo, no existe una jurisdicción especial para juzgar esta clase de delitos. Únicamente el derecho internacional faculta a los estados para juzgar independientemente de la nacionalidad de las personas y de acuerdo al derecho internacional interno. Las siguientes conductas delictivas, por considerarlas contrarias a las exigencias más elementales de la convivencia internacional: la piratería marítima y aérea, genocidio, crímenes de guerra, discriminación racial, esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso e instituciones y prácticas análogas y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el derecho internacional solo tipifica dichos delitos, pero no prevé una jurisdicción internacional para castigar directamente a las personas incursas en ellos, sino que autoriza a cada Estado para su enjuiciamiento conforme a su legislación interna. Podemos observar que el Estado soberano está incierto en la comunidad internacional y, en consecuencia, no puede ser totalmente soberano, sino que está limitado por la misma comunidad internacional y sus rasgos de subjetivismo, discrecionalidad, voluntarismo y relativismo, que la soberanía imprime al derecho internacional. Es cuanto.